Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos el tema del perdón. Esperamos que se queden hasta el final y que nos dejen sus comentarios abajo de qué les ha parecido. Bueno, y el tema que tenemos hoy, el perdón. De verdad que para mí es uno de los temas que más me gusta y a la vez es uno de los temas que yo más odio. Un amor-odio ahí entre el perdón. De hecho, porque yo amo recibir perdón. O sea, ¿y quién no ama recibir perdón, verdad? De parte Todos. de Dios, de parte de otras personas o lo que sea. Pero ¿a cuántos nos gusta perdonar? Ay, a mí no. Tampoco. Yo paso, gracias. Si hay algo Pero que a mí es me cierto. cuesta en esta vida es perdonar. Claro. O sea, de verdad Sí. que es una decisión y un proceso que yo tengo que llevar así como de conscientemente, incluso si la otra persona me ha pedido perdón, porque para mí es muy difícil. No, yo lo entiendo, en mi caso también. En mi caso cuesta mucho y he tenido que pasar por estos tipos de procesos, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta? O sea, es como usted dijo, es bonito recibir perdón, pero cuando es me toca perdonar, ya es como que, Ay, amigo. pues que en un año a ver si acaso, Ujú. porque es un tema que cuesta en serio. De hecho, y cuando empecé a estudiar este tema, el concepto de perdón es algo que tal vez yo no conocía. O sea, el concepto de diccionario como tal, ¿verdad? Y me encontré que hay dos tipos de conceptos de perdón. El perdón, así, concepto de diccionario y concepto bíblico. Cuando hablamos del concepto de diccionario, es básicamente el perdón es algo que se otorga al ofensor cuando el ofensor se arrepiente y le pide perdón al ofendido. Ese es el concepto. O sea, básicamente, si alguien pide perdón, se le otorga el perdón. Entonces, es como de, ok, sí, muy bonito, Ahí pero está. ¿qué pasa cuando nos hacen daño y no nos piden perdón? Es como que, Que es la no mayoría. lo sé, amigo. Y es la mayoría de los casos, es Sí. lo peor. O sea, la mayoría de veces la gente no nos va a pedir perdón. Claro, va a costar mucho. Obviamente hay personas que sí lo van a hacer, reconocen su error, pero hay otras personas que no, ¿verdad? Que nunca lo van a reconocer y ahí es donde entra lo difícil. Perdonar sin haber recibido esa palabra, perdóname por lo que le hice. Reconozco lo que Ajá, le hice. reconozco. O sea, y cómo cuesta, ¿verdad? Perdonar en una situación así. Es bastante complicado. Y de hecho, ahí es donde me gusta la definición bíblica de perdón. Porque dice que literalmente es dejar pasar. Entonces, cuando ya uno lo pone desde esa perspectiva, es como de, ok, no importa entonces si la otra persona me ha pedido o no, cuando yo perdono es simplemente dejo pasar. Dejar pasar sin recibir sin recibir esa palabra de perdóneme. Y es que, o sea, ya viéndolo bien, qué difícil. Porque, o sea, el perdonar en sí ya cuesta. Porque cuesta mucho, ok, ya llego, o sea, yo llego y le digo, Raquel, en serio, reconozco que la lastimé, perdón, reconozco mi error, y tal vez a la otra persona se le puede hacer un poquito más fácil, ¿verdad? Pero usted tenerme que perdonar a mí sin usted recibir de mi parte un perdóname por lo que le hice, o sea, cuesta y ahí es difícil. Yo siento que el perdonar es difícil, pero ahí aumenta el nivel de lo difícil que es. Exacto, y es que también el perdón no es algo solamente de humanos. O sea, nosotros literalmente recibimos perdón de Dios. Claro. Y yo sé, digamos, que el perdón de Dios es vacilón, porque digamos, el perdón de Dios es algo que está al acceso de todos. O sea, no es como que nosotros tengamos que hacer algo para merecer o para comprar el perdón de Dios. O sea, no es como que yo diga, necesito hacer tantas horas de castigo, necesito hacer tantas, no sé, buenas obras, ¿verdad? Durante mi vida o lo que sea, para recibir el perdón de Dios, porque así no funciona. O sea, el perdón de Dios es algo que está ahí al alcance de todos y que básicamente está al alcance de un Dios, perdóneme. Y es que Eso es llegar de corazón y decirle, nada Dios, más decirle, perdóneme. Perdón, y ya. O sea, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que hice no estuvo bien, y de verdad llegar con un corazón arrepentido y Él lo perdona. Dice la Biblia que Él agarra los pecados y los tira al fondo del mar. O sea, literalmente se los olvida. Borrón y cuenta nueva, como dice, aquí no pasó nada. Exacto. Pero cuando enfocamos nosotros nuestro perdón a nuestros hermanos, por decirlo así en la fe, a nuestra familia, a los compañeros de trabajo, a los compañeros del colegio, a donde sea que nos relacionemos con la gente,
ahí es donde es difícil. Sí, ya aplicarlo, o sea, aplicar el perdón cuesta mucho. O sea, y yo puedo hablar y decir, estoy casi que segura que a todas las personas les cuesta. No es que es unas solas personas, o sea, a todos nos cuesta porque es muy difícil perdonar algo que nos hicieron o que nos lastimó mucho, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, esa es la diferencia que yo veo como más notoria entre nosotros y Dios. En este tema del perdón, porque digamos, cuando nosotros perdonamos a alguien más, no se nos hace fácil. En cambio a Dios se le hace tan fácil. Sí. Y es como vacilón. Sí, porque igual es el amor, ¿verdad? Que tiene Él por nosotros. O sea, que somos sus hijos y, o sea, para Él va a ser un poquito más fácil perdonarnos, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos cuesta un poco más y depende de la persona, ¿verdad? Que nos hirió, va a costar más. De hecho, la Biblia dice que básicamente todos hemos pecado contra Dios. Entonces, absolutamente todos necesitamos ese perdón de Dios. Claro. Y entonces, digamos, no podemos nosotros ponernos como en esta posición de yo no voy a perdonar a otros, porque literalmente yo necesito el perdón de Dios. Y la Biblia es demasiado clara con esto. Claro. Porque dice la Biblia que si yo no perdono, o sea, Él no me perdona. Cierto. De hecho, yo cuando aprendí o he estado aprendiendo a perdonar, siempre se me vino este pensamiento a la mente. Si Dios, siendo Dios en su majestad, en su gloria, siendo Dios, ¿verdad?, me perdona a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a una persona que también me ha hecho daño, ¿verdad? Si uno constantemente está metiendo las patas, ¿verdad? Y ahí está Dios, perdonándolo a uno, pero ya cuando infinito, es que es eso, o sea, no es que uno lo hace una vez, pero es que uno lo hace una y otra y otra y otra vez. Y Él está ahí y lo perdona uno una y otra vez, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, no quiero, no me da la gana, listo, no quiero. Exacto. Punto. Y es como, no sé, o sea, ¿cómo me atrevo yo en mi posición de ser humano? Incluso a veces hemos hecho cosas peores, digamos. O sea, tal vez incluso hasta hemos hecho las mismas cosas que no podemos perdonarle a otros. Claro. Y es como curioso, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, ese es el tema del perdón. O sea, es como paradójico, porque es como, yo necesito el perdón de Dios. Y si yo no doy perdón, tampoco recibo perdón. Entonces, no sé, digamos, hay como que poner en esa balanza, o sea, de verdad qué tanto vale, entre comillas, nuestro orgullo, porque yo siento que tal vez muchas veces pecamos de, es que si yo lo perdono, entonces yo soy el que va a quedar mal, yo soy el que va a perder, porque, o sea, es mi orgullo, ¿verdad? De que yo tengo la razón y por qué tengo yo que perdonarlo no si dar yo el tengo brazo la a razón. torcer, digamos, no quiero dar el brazo a torcer, entonces no lo voy a perdonar porque estoy como aceptando lo que me hizo esta persona y no está bien, entonces no dar el brazo a torcer. Y no es el punto. El punto del perdón no es absolutamente nada de eso. De hecho, ahorita que estábamos hablando antes, me gustó la frase que usted dijo, ¿verdad? De lo que era el perdón. Que no sé si se acuerda. La del veneno. Que antes sí, le estaba comentando a Raquel que estaba leyendo una publicación en Instagram. Sigo un muchacho ahí que hace como cosas inspiracionales muy buenas y posteó algo del perdón. Y decía que el perdón es como querer usted matar a una persona, pero tomándose usted del veneno. Y el no perdonar. El no perdonar, sí, perdón. Y es cierto, o sea, estamos dañándonos muchas veces, más nosotros queriendo dañar a la persona que nos hizo daño. Y no nos estamos dando cuenta el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos por la falta de perdón, ¿verdad? Que incluso tal vez la otra persona ya ni se acuerda, le vale, y ahí seguimos nosotros con nuestro rencor y nuestro odio. La otra persona tal vez hasta ya se le olvidó, o sea, se le olvidó que habló mal de nosotros o que dijo lo que sea, y uno está ahí como, ay, véala en donde va y esto y lo otro. Y hasta eso le metemos eso a las otras personas que están... Ódialo usted conmigo. Y si la persona no odia a esa persona con uno se enoja con esa otra persona. ¿Cómo es posible que usted no la odie? ¿Por qué le cae bien si vea lo que me hizo? Vea lo que me hizo, usted no me quiere, vea lo que me hizo, ¿verdad? ¿Y cómo? Cuesta, ¿verdad? Es difícil. Pero también ahí es donde yo digo, hay que ver el concepto del perdón. Cuando a nosotros Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona, es básicamente, yo lo veo así,
si nosotros no perdonamos, básicamente no estamos entendiendo de qué se trata todo. Porque, digamos, como decía usted, el perdón, no perdonar es algo que nosotros hacemos nosotros intentando que la otra persona vaya. O sea, es un odio, es un rencor, y no nos damos cuenta que en realidad lo que Dios quiere con todo esto es bienestar para nosotros. Claro. O sea, que nosotros vivamos libres de la atadura con esta otra persona. Porque es que el odio es así. El odio y el rencor literalmente nos atan a una persona. Porque, ¿qué pasa si una pareja nos hizo daño? O sea, en la próxima persona que conozcamos, o en la próxima pareja que tengamos, ahí va a estar la sombra de ¿verdad? Eso. Y puede dañar la relación, ¿verdad? Por una relación pasada y falta de perdón, vamos a llegar a esta otra relación y vamos a dañar a la otra persona que no tiene nivel por en algo este que no he entierro. podido perdonar de una relación pasada. O tal vez, no sé, con nuestros papás, que poco a poco se va deteriorando la relación. Y queramos o no, hasta que no haya perdón genuino, se va a seguir deteriorando. Claro. Y pleitos, ¿verdad? Y todo el asunto. Igual con los hermanos, igual con los amigos. Porque aunque cambiamos de amigos, si, no sé, al otro no le perdonamos que contó un secreto de nosotros, muy probablemente no vamos a confiar nunca en nadie más. Y vamos a sufrir solos. O sea, son demasiadas cosas que literalmente Dios nos está diciendo. Perdonen. Por su bien. Háganlo. Es que ese es el punto. Pensamos que es como por la otra persona y es por el bien de nosotros. O sea, por el bien de nosotros debemos perdonar y soltar, dejar ir eso. Una vez me acuerdo que estaba viendo, no me acuerdo si era una prédica o algo así, y la muchacha estaba amplificándolo como con unos ladrillos, algo así. O sea, y decía que era jalar eso, pero si usted no soltaba eso y no se lo rendía a Dios, usted iba a seguir con todo ese peso y se iba a ir aumentando y aumentando. Y o sea, y es cierto, ¿cuántas veces no estamos jalando cosas, verdad, falta de perdón y todo, y por no soltarlo, por nuestro bien, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ahí seguimos jalando? Y no vemos eso, que cuando Dios dice perdonen, es por el bien de nosotros. Exactamente. Y ahora, uno dice, ay sí, voy a perdonar, qué lindo. Pero es que perdonar no es fácil. Y muchas veces no nos dicen cómo. Nada más dicen, ay ya, perdónelo, olvídelo. El olvido no es lo mismo que el perdón. O sea, mentira que a nosotros se nos va a olvidar lo que una persona nos hizo. Claro. O sea, el objetivo del perdón no es negar que la cosa pasó, no es olvidar, ¿verdad?, lo que nos hicieron, es poder recordarlo sin dolor. Claro. Ese es el punto del perdón. Sí. Porque también de qué serviría para nosotros olvidar y dejar también de lado la enseñanza que nos dejó tal vez eso que pasamos. Eso, claro. Sí, porque es una enseñanza, o sea, ¿cómo cuesta, cierto, verdad? Ese punto que usted acaba de decir es cierto, a veces es difícil, que le dicen a uno, olvídelo, hágale, olvídelo, y no, pero es que usted no sabe cómo me siento, no. Y es cierto. De hecho, hay como que ciertos pasos que nosotros podemos seguir para hacer el proceso de perdón un poquito más, como más estructurado, ¿verdad? Porque si usted le dice, ya, perdone, es como de, bueno, sí, ¿cómo? ¿Por fácil, dónde empiezo? Qué fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Exacto. Entonces, de hecho, estos pasos a mí me gustan porque son sencillos y cualquier persona puede irse dando cuenta, ¿verdad?, de qué cosas puede ir metiendo en cada paso y básicamente volver a hacer todo una y otra vez hasta que sienta que de verdad ya perdonó a la persona, ¿verdad? El primer paso para perdonar, y es irónico, ¿verdad?, pero es analizar el daño. Lo primero es estar consciente de qué fue lo que me hicieron. O sea, de qué voy a perdonar. ¿Qué es lo que estoy perdonando? Exacto, porque usted pudo haberme mentido, pero tal vez como yo lo recibí, pudo haber sido, no sé, es que me engañó, entonces la voy a perdonar porque me sentí engañada. O tal vez puede ser, no sé, me apartó porque no me dijo lo que en realidad estaba pasando y no tuvo confianza en mí. Ya es otra cosa completamente diferente. Pero es como de ¿qué? A mí una vez me recomendaron, ¿verdad?, para perdonar a ciertas personas, me dijeron, agarre una hojita con un lapicerito, un lápiz, ¿verdad?, y empieza a escribir qué fue lo que esta persona a usted le hizo, o sea, literalmente y todo, ¿verdad? Usted me hizo, no sé, habló mal de mí,
estuvo hablando mal de mí con otra gente o con personas, ¿verdad? X, por ejemplo. Y después poner cómo le hizo usted sentir eso. Entonces poner cómo le hizo sentir, porque es eso. Muchas veces estamos diciendo, ay, sí, yo perdono por tal, pero ¿por qué realmente estoy perdonando? Y cuesta, o sea, tal vez el hecho de recordar y pensar duele. Pero, o sea, yo después de que hice eso, yo sentí que un peso menos de encima, porque dije, sí, o sea, yo decía, yo perdono a esa persona, pero nunca me puse a analizar qué era lo que realmente esta persona me había hecho y qué es lo que realmente estaba perdonando, ¿verdad? Y de hecho es complicado a veces porque sí nos cuesta como llegar a ese punto. Pero normalmente sí sabemos, o sea, de qué fue lo que sentimos en el momento, si fue tristeza, si fue enojo, si fue dolor, si fue rabia, si fue lo que sea, ¿verdad? Normalmente sí sabemos, entonces como que ya nos encaminamos un poquito, ¿verdad? A saber por qué lado irnos a la hora del perdón, ¿verdad? Eso por primer parte, digamos. Después, ya que nosotros sabemos exactamente qué fue lo que la otra persona nos hizo, tenemos dos opciones, nada más. O seguimos guardando el rencor o perdonamos. Claro. Nadie nos va a obligar a ninguna de las otras dos. No. Es que ahí el perdonar es una decisión y a usted nadie le va a imponer perdonar. O sea, tiene que ser algo que usted, como dicen, realmente que le salga del corazón y decir, yo perdono a fulanita de tal porque hizo algo así. O sea, que realmente usted diga, yo perdono, pero nadie va a llegar como, Raquel tiene que hacerlo. Porque si repita esto después de... No, realmente hágalo, o sea, pero no esperemos a como que eso se nos haga más grande y la herida o el veneno que estamos ingiriendo. Entre más tiempo pase, más difícil va a ser. Más difícil va a ser, porque muchas veces nos metemos cizañas nosotros solitos, entonces más va a costar. Pero sí tiene que ser una decisión, sí, no, yo decido perdonar a esa persona. Cuando nosotros decidimos perdonar, básicamente es como ponerle un fin al ciclo. Porque si nosotros elegimos el rencor, es básicamente elegir lo mismo una y otra vez. O sea, me acuerdo lo que me hizo, entonces lo odio un poquito más, y como lo odio, entonces me sigo acordando lo que me hizo y sigo en eso, ¿verdad? Sí, va a ser de nunca acabar. Y la persona sigue estando presente en nuestra vida, es que eso es lo peor. Digamos que no nos damos cuenta de eso, de la importancia que le estamos dando a esa persona y a lo que nos hizo. Entonces, es eso, o sea, elijo vivir eternamente, perpetuamente en este ciclo de odio, o decido ponerle un alto y decido literalmente dejar pasar esta ofensa, o sea, dejar pasar esto, no cobrarle lo que me debe. Claro. O sea, es como, sí, escoge. Dejarlo a un lado. Sí, porque es que es un círculo, o sea, nunca va a terminar y usted va a seguir toda su vida amargándose, porque literalmente la falta de perdón lleva a estar un amargado, muchas cosas más, por no salir de eso, donde uno o sea, realmente uno tiene en las manos dejar esos sentimientos atrás. Exactamente. Después, el siguiente paso es bastante paradójico, porque es aceptar el sufrimiento. O sea, es aceptar esto que estoy sintiendo. Y no es aceptarlo para hacerme la víctima, ¿verdad? Y de que, ay, sí, pobrecita yo, que estoy sufriendo tanto y que me duele tanto lo que me hicieron. No es eso. Es aceptar lo que uno está sintiendo para sentirlo una vez y ya. Y probablemente sí se va a volver a sentir, pero no con la misma intensidad. O sea, es aceptar ese dolor, es aceptar ese sufrimiento, aceptar la tristeza y decir, sí, me siento así, y aún así decido perdonar. O sea, decido que ya esto no tenga control sobre mi vida. Pero si nosotros no aceptamos, es una lucha. Es que es un proceso. Y van a haber procesos largos, procesos pequeños, pues. Pero el perdonar a alguien, y depende, ¿verdad?, de lo que nos haya hecho, algunas veces se va tornando más largo. Y como usted decía, el dolor al principio, porque es recordar todo atrás, va a ser fuerte y fuerte, pero poquito a poco se va haciendo, o sea, se va diluyendo, digamos, se va haciendo un poquito, hasta el día que va a llegar y que usted se pueda acordar lo que hizo fulanita o fulanito tal, y que usted ya no le va a doler, y es donde se dice, lo perdoné, quedó atrás, sigo adelante, ¿verdad? Pero es un proceso, o sea, no es como que ya, lo perdono y listo, y ya acabó todo, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando nosotros estamos perdonando, a veces sentimos como que no estamos haciendo nada. Como sigo sintiendo odio por esta persona. O sea, ¿por qué si yo ya
ya hice los pasos, digamos, ya vi que me hicieron, ya elegí perdonar, ya acepté lo que estoy sintiendo, pero lo sigo sintiendo. Y es que, como usted decía, esto es un proceso y no podemos tampoco como echarnos para atrás y darnos por vencidos por un par de veces tal vez que seguimos sintiendo exactamente lo mismo. Claro. O sea, es un proceso, ya literalmente. Y los que somos cristianos, ¿verdad? Tenemos esa facilidad de llegar a Dios y decirle, o sea, Dios, llévese usted esta carga, ¿verdad? Ayúdeme. Porque es difícil y duele mucho. Y por eso muchas personas se dan por vencidas en el proceso, porque no ven cambios inmediatamente. Sí, sigo viendo a fulanito tal hasta que se me revuelve la panza. Y no, ¿verdad? Me dan ganas de ahorcarlo. Me dan ganas de agarrarla o agarrarla. Pero no es cierto, o sea, yo creo que la ventaja es esa, o sea, que uno tiene a Dios y uno puede llegar ante Dios y decir, Dios, ayúdame porque este proceso me está costando y me está costando bastante, ayúdame a que la carga sea más ligera, ¿verdad? De hecho, y ya como para ir concluyendo, digamos, el proceso de cómo perdonar a alguien, muchas personas necesitan también hacer como un ritual de cierre, ¿verdad? O sea, de que, no sé, si terminé con mi novio y terminó muy mal la relación y todo el asunto, entonces, no sé, tal vez necesito quemar todas las cartas que él me dio. Claro. Y eso me da como la sensación de cierre, como de, o sea, que ya esto no me va a volver a hacer daño, ya esto no lo voy a volver a ver. Hay otra gente que bota todo lo que le recordaba a una persona, no sé, hay otros que dejan ir globos, lo que sea. Lo que a usted le funcione. Exactamente, y hay gente que no necesita hacer nada de eso. Pero sí está la opción de que hagan algo en representación de. Incluso lo que usted decía, que la pusieron a escribir en un papel, ¿verdad? Todo lo que sentía. Agarrar ese papel y quemarlo, o echarlo a la basura, tirarlo donde quiera. Yo llegué, lo rompí en la basura y chao. Ese es un ritual de cierre. O sea, romperlo y tirarlo a la basura es básicamente darle literalmente la importancia que usted le está dando en ese momento. O sea, es basura. Claro. Todo lo que me hicieron, todo lo que el rencor que tengo contra esta persona, todo eso me vale lo mismo que la basura. O sea, ese es su ritual de cierre, ¿verdad? Pero muchas veces lo necesitamos y otras veces no. Depende de... Va en cada persona. Ahora, ¿qué no es el perdón? Porque a veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que sí, tenemos que perdonar y que no sé qué. Pero tal vez no pensamos en que muchas veces tal vez lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, no es un asunto de perdón. Como por ejemplo, muchas veces pensamos que perdonar es aprobar lo que la otra persona hizo. Y es lo que muchas veces a uno se le viene. No, es que le estoy dando la razón, lo que hizo. Así. Y no necesariamente. O sea, eso no es perdonar. Aprobar una acción de alguien no es perdonar. O sea, perdonar es librarlo de la deuda que tiene conmigo. Pero otra cosa es que yo apruebe lo que me hizo. Claro. O lo que le hizo a otra persona, ¿verdad? Depende. Sí. Otra es actuar como si la persona no hubiera hecho nada. Eso no es perdón. Sí, es cierto. Sí, porque, un ejemplo, pongamos lo que estamos usted y yo, en una relación de amigas, y usted llega y me cuenta algo, y yo voy chismorreo, porque vieron raro. Lo que me contó. Vio lo que me contó, era lo que le tengo. Y usted decide perdonarme y todo, se da cuenta, decide perdonarme, pero ¿cómo se llama? Va a seguir ahí. O sea, de que va a seguir contándome, y es mentira, ¿verdad? O sea, no es hacer como que aquí no pasó nada, y ya no va a ser la loca o el loco, ¿verdad? O sea, a veces es importante darle la importancia a las cosas, ¿verdad? Que pasaron. De hecho, ahí está el asunto también de autoprotección. O sea, si estoy perdonando constantemente a alguien que me está haciendo lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Hay que evaluar si de verdad esta relación me conviene o si de verdad es necesario que yo esté pasando por esto todo el tiempo. O sea, que me estén haciendo daño constantemente. Si le presté plata y nunca me la devolvió, o sea, de verdad tengo que estarle prestando plata todas las veces. Claro. ¿Verdad? Ahí hay también como que ponerse en esa parte. Es importante sí protegerse uno, ¿verdad? No tropezar con la misma piedra siempre. Tengo un conocido, un familiar que tuve roces con su pareja, ¿verdad?
y llegó y, o sea, yo le dije, no, es que yo no tengo, en serio, ya no tengo nada contra esta persona y la respeto y todo, o sea, si le tengo que dirigir un hola, lo hago sin problema. Pero esta persona piensa que, o sea, que yo tal vez no perdoné a su pareja por el hecho de que ya no me quiero relacionar. Pero yo siento que uno tiene el derecho también de cuidarse y protegerse uno, ¿verdad? O sea, perdonar no significa que usted va a ir, ahí voy otra vez, ahí voy a que me hagan daño otra vez. O sea, no, si usted necesita tomar distancia de esa persona, está bien, ¿por qué no? No significa que usted no la vaya a perdonar, ¿verdad? A esta persona. Sí, como usted dice, o sea, un hola no se le niega, o sea, si la tiene que ver en alguna fiesta familiar o lo que sea. Sí, exacto. Pero no es exactamente eso, no darle otra vez toda su confianza, contarle sus secretos, claro. ¿Verdad? Tener esa relación cercana que de verdad, o sea, literalmente va a hacer pedazos su corazoncito. Claro, y es que ya uno tiene que protegerse, o sea, cuídese. Si a usted le hicieron un daño, si hablaron mal de usted, no significa que usted tenga que volver otra vez. Si usted se quiere alejar de esa persona, está bien, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, está en todo su derecho de hacerlo. Sí, exactamente, siempre y cuando haya perdón. Haya perdón, no es como eso es indiscutible. Es que o sea, la relación puede volver o no, ¿verdad? Eso es completamente otro asunto. Pero el perdón siempre tiene que estar. Claro. Porque si no, los que nos afectamos, otra vez, somos nosotros. Somos nosotros y no es el punto, estarnos lastimando nosotros. Exacto. Después, a veces nosotros creemos que todos nos están haciendo daño, cuando en realidad a veces no es así. Ajá. ¿Verdad? Y a veces y me incluyo, porque a todos nos ha pasado, claro, que tal vez alguien nos cae mal, que tal vez sentimos como que, ay, es que hace todo para molestarme. Para verme como yo sufro, verme enojar. Ajá. Y tal vez la otra persona no me está haciendo nada. Literalmente no me está haciendo nada. Claro. O no es la intención que nosotros creemos que tiene esta persona. Exacto. Entonces, ahí no hay un asunto de perdón. O sea, no es como que yo tenga que perdonarle a la otra persona que me cae mal. O sea, perdonarlo porque me cae mal. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Ahí el punto es tal vez trabajar en mí. O sea, ¿por qué esa otra persona me está cayendo tan mal? ¿Por qué la odio tanto, verdad? Claro. Pero tal vez no es que la otra persona me esté haciendo algo. Sí, ¿verdad? Somos nosotros. Exactamente. Entonces ya ahí como que el perdón, ahora como que no tiene mucho sentido. Más bien ir a la raíz. ¿Seré yo el que sí tengo? ¿Seré yo? ¿Seré yo, verdad? Porque a veces hay que preguntarse, ¿seré yo? Exactamente. Ahora, ya como para ir cerrando, me gustaría tal vez que usted nos leyera lo que dice Mateo 18, 21, 22. Ok, dice Mateo 18, 21, 22, dice lo siguiente. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. O sea, infinitamente. O sea, siempre, forever, como usted lo quiera ver, o sea, siempre. Y a la misma persona. No es que se aplica para eso acumulativo. No, sí, no. O sea, la misma persona. ¿Cómo cuesta? Pero es algo que hay que aplicar. O sea, en nuestra vida, ¿verdad? Perdonar a alguien. Exacto. Y, o sea, de verdad que a mí me gustaría invitar a las personas que tal vez nos están escuchando, nos están viendo, que pensemos, ¿verdad? Y me incluyo porque es un tema que siempre tenemos que estar pendientes. A quienes tal vez nos hace falta perdonar, o tal vez a quienes estamos empezando a guardarles rencor. Tal vez ya hemos trabajado el perdón con personas que nos hicieron muchísimo daño, pero seguimos guardando rencor contra personas que decimos, ay, es que es chiquitito, lo que me hizo es poquito, pero seguimos guardándolo ahí, claro, dejándolo que crezca. Entonces, o sea, tal vez ponernos a pensar en eso, o sea, ¿a quién podríamos empezar a perdonar esta semana? Claro. O sea, ¿qué podríamos empezar a hacer para iniciar este proceso de perdón y sanarnos nosotros mismos, ¿verdad? Claro. No es ni siquiera la otra persona. Es por nosotros mismos, irnos sanando, ¿verdad? Entonces, es importante sentarse uno y reflexionar, ¿verdad? O sea, ¿a quién tengo que perdonar, verdad? Poquito a poco. La verdad que es un tema amplio, el perdón es un tema amplio, bonito cuando lo recibimos, difícil cuando hay que otorgarlo, ¿verdad? Pero es algo en lo que Dios tiene que trabajar muchas veces en nosotros.
y nosotros estar dispuestos a que Dios trabaje en eso, ¿verdad? Aunque si nos cuesta, Señor, Aunque duele. Aunque duele, hay que hacerlo, ¿verdad? Por el bien de nosotros. No nos tomemos el veneno tratando de lastimar a la otra persona cuando nos estamos lastimando a nosotros, nos estamos envenenando a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, ojalá les haya gustado. Yo creo que la verdad oramos para que Dios pueda ayudarles si ustedes están pasando un proceso que alguna persona les hizo un daño, que tengan que perdonarlo. Oramos para que en realidad Dios trabaje en sus vidas, para que a ustedes se les haga un poco más fácil este proceso, y recuerden, es por el bien de nosotros. Tenemos el mayor ejemplo, que es Dios, que nos perdona día con día a nosotros, y ojalá el día de mañana puedan ver el pasado atrás sin dolores, sin rencores. Entonces nos vemos la próxima semana con más, y ojalá les haya gustado. Adiós.